el para qué se interviene, sino el cómo se va a intervenir y los efectos que esto esté teniendo en esto que llamamos el sistema a través de las propiedades emergentes. Entonces, fíjense, ahorita se discute cancelar, abrogar, derogar. Otra vez, esta discusión es una discusión tonta y es una discusión falsa. Primero, no tenemos que discutir la cancelación, eso fue un compromiso de campaña, primer punto. Segundo punto, abrogar y derogar son términos del derecho, tienen que ver con la ley. ¿Sí? Abrogar, dejar sin efecto todo, derogar una parte, ¿no? No se puede abrogar el artículo tercero, ténganlo claro siempre. Eso sería derogar una parte del artículo, derogar el artículo tercero. No se puede abrogar la Constitución, sino con otra Constitución. A mí me encantaría otra Constitución, pero si hacemos ahorita una, me temo que será una Constitución neoliberal 2.0. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? A que el tema de la cancelación tiene una parte de corto plazo, tiene una parte jurídica, tiene una parte programática, tiene una parte presupuestal, tiene muchos elementos y no es tan sencillito como decir. De hecho, atendiendo a una cuestión programática nos llevaría a esta: progresa en educación, y mucha banda va a estar muy feliz porque entonces van a atender un asunto fundamental, que es la lana de los más jodidos. Y además directa. Y además directa, ¿sí? Porque eso va a ser directa, ¿sí? En eso sí no tengo problema. ¿No? Esa es una cuestión de corto plazo. Pero, como hemos tratado de decir por acá, la reforma es mucho más que eso. La reforma trata de reconfigurar el sistema. Y si se van dejando todos los programas, las leyes y lo demás como va, entonces traemos una reforma 2.0, mejorando cosas, haciendo más democrática, más social, etc. Pero sin cambiar lo fundamental: máximo logro de aprendizaje, estandarizados, sujetos, ¿no? No solamente de mercado, porque también tenemos que hablar de sujetos consumidores y sobre todo los endeudados, ¿sí? Hay toda una materia que se llama educación financiera. Otro día les explicamos esto, es bien chido, porque las nuevas formas posmodernas del capitalismo posmoderno no es solamente la explotación en el trabajo, sino es a partir de los procesos sociales de deuda, y eso se aplica en la escuela. No solamente porque la escuela se endeuda, los sistemas educativos se endeudan. Otro día les contamos que es hecho de escuelas al 100. Es chidísimo. Deuda durante 25 años a los estados. Maravilloso. ¿Y quiénes van a intervenir ahí? Pues la autonomía de gestión. ¿Y cómo en las escuelas charter? O sea, se ha desatado un monstruo de tal magnitud que si no lo vemos así, no vamos a ver cómo luchar. Y voy a lo último. Nosotros decimos que las resistencias tienen que cambiar, y lo que antes tenía como eje la lucha por el empleo no debe de abandonarse, pero tiene que ponerse en primer lugar lo que llamamos la insurrección pedagógica del magisterio. Es decir, los profes y las profas tienen que poner a descubierto todos los procesos de sujeción en la escuela, porque ellos mismos están en eso. Luego, también decimos que esto implica, ¿sí?, la insurrección pedagógica implica una lucha cognitiva que no hemos dado. Nos han derrotado y seguimos derrotados, y por eso nos derrotaron en este tiempo los neoliberales, porque no ha habido una respuesta de otro tipo, ni en México ni en muchos otros países. Esa es la verdad, y tenemos que verla así para poder resolverla. Lo que no hay, si como vemos ahorita decimos cancelación, y lo único que se propone son programas compensatorios. Los programas compensatorios son programas neoliberales. Los pobretolos es una escuela neoliberal, pero no sabemos cómo enfrentarlo de otra manera, más que con el viejo estado de bienestar, pero eso es otro tema. Entonces, es bien interesante lo que sigue, y
nosotros decimos, nada más estamos empezando, nada más de ustedes les va a tocar, porque yo estoy viejito. Bueno, yo nada más quería hacer una pregunta sobre lo que puso el profesor. Entonces nosotros los maestros lo que tenemos que hacer es precisamente con esta explicación que nos abre los ojos en realidad, salirnos de ese marco cognitivo y decir nosotros los maestros luchamos por, dentro de esa instrucción pedagógica, por una educación crítica, humanista, científica. Y hacerlo. Y hacerlo. Pero salirnos de ese marco. Eso es todo. No, es que justo iba a hacer un comentario que va en este sentido. Tenemos una página que se llama Crítica de la Reforma Educativa en Facebook. Y ahí hemos ido subiendo información, circulamos noticias, las acompañamos con un comentario. Y en una ocasión, tiene unas cuantas semanas, subimos información sobre toda esta discusión de si abrogar, cancelar, derogar, señalando que la reforma es muchas cosas. En un comentario muy breve, bueno, lo que aquí ya nos chutamos en 2 horas, en un comentario muy breve señalando que la reforma era la autonomía de gestión, el nuevo modelo educativo, los bonos, las escuelas al 100, etcétera, etcétera. Hicimos como la listita ahí, ¿no? Entonces, un profesor se enfrascó ahí en la discusión y al final terminó diciéndonos, cuando le respondimos, es que cancelar para nosotros significa cortar, cortocircuitar, es A, B, C, D, todos esos elementos que son parte de la reforma. Y pues impulsar una insurrección pedagógica. Y entonces la respuesta de este profesor fue, ¿y su nieve de qué la quieren? Es decir, se ha interiorizado de tal manera que ya se vuelve incluso impensable, ya ni siquiera nos atrevemos a pensar en la posibilidad de que estos meses antes de que asuma el nuevo gobierno no es un tiempo muerto. Eso lo señalamos también en alguna de las entregas de insurgencia magisterial. Este que estamos viviendo no es un tiempo muerto y sin embargo vemos con mucha más frecuencia de la que quisiéramos reacciones en el sentido de no digan, no critiquen, todavía ni asumen el gobierno, los más leves, ¿no? Y otros que bueno, hasta nos dijeron, pues no escupan tan alto, que se pueden ensuciar. Entonces, inadmisible. Fíjense cómo nos autocensuramos entre nosotros mismos. No toleramos la crítica del otro. Hay una cosa es que en Morena haya dentro una consigna de no crítica, pero otra cosa es que nosotros como ciudadanos, que no dimos un cheque en blanco, sino que emitimos un voto con la idea de expresar nuestro hartazgo y nuestro fastidio, y junto con eso, pues la esperanza de que algo diferente podía suceder, aunque no supiéramos muy bien qué, y ahí hay de todos tonos y de todos colores y sabores, ¿no? Desde la esperanza ciega hasta los muy escépticos como nosotros. Entonces, bueno, este es el panorama. Comento esto porque da también señales del modo de subjetivación, de en qué medida hemos interiorizado una cierta manera de concebir la sociedad y el funcionamiento del país que ni siquiera entre nosotros nos permitimos hacer la crítica. Y al hinchar al otro que se atreve a decir, oigan, pero ¿por qué Esteban Moctezuma? ¿O por qué este? Cuando en realidad ya las decisiones de continuidad de la reforma y de las reformas estructurales neoliberales en general, porque esto no es solo o no es exclusivo para el tema educativo, sino en general. Entonces, bueno, eso ya tiene una tendencia que se va mostrando pues al primer día, después de que se anuncia que López Obrador triunfa. ¿Con quién se reunió? Con el Consejo Empresarial. Con la élite empresarial. Y ahí ya estableció
compromisos de millones de pesos del erario, que es recurso público, para que los jóvenes se vayan a hacer trabajo gratuito a las empresas y encima de todo les vamos a pagar, porque ese dinero no va a llegar a las manos de los jóvenes, ese dinero se va a ir a los bolsillos de los empresarios. Entonces veamos de qué tamaño y hasta dónde esto que hemos definido como un monstruo, pues todavía todo lo que puede escalar, en realidad no hemos visto todo, seguiremos viendo más cosas. Y bueno, pues en educación superior ya también hay guiños, ya hay anuncios, los mismos empresarios han anunciado o han dicho o han declarado que ya la universidad no puede seguir siendo pública. Entonces, a ver, aguas, son sujetos protagonistas de carne y hueso, no son fantasmas, toman decisiones, intervienen, hacen declaraciones y en esas declaraciones uno ya puede ir viendo más o menos por dónde se van perfilando las cosas. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de seguirle la pista a esto, específicamente en el tema de la reforma educativa, pues sí encontramos que hay variantes. Primero desde las elecciones. La única variante, el único partido, el único candidato que dijo vamos a cancelar la reforma educativa fue Andrés Manuel López Obrador, es cierto. Los otros también se colgaron de la reforma para tratar de ganar adeptos, pero básicamente señalaron que se podrían modificar algunas cosas. Él usó esa frase, aunque nunca, y hasta ahora seguimos sin saber qué rayos es eso. Y la misma fracción de Morena no ha presentado, bueno, hemos visto cada circo y cada desaguisado conminando al INE, ya no apliques las evaluaciones, pobrecitos maestros. Pues, ¿qué respondió el INE? ¿Qué respondió la Comisión Nacional de Servicio Profesional Docente? ¿Y tu nieve? Ahí sí, ¿de qué la quieres? Ahí está la ley y yo la voy a seguir. Los mandaron a freír espárragos. Digo, entonces, perdón, pero aquí no se va a gobernar una transformación, una cuarta transformación, o como dice un querido estudiante mío, una transformación de cuarta. Si no se asume que este tema de la cancelación toca muchos puntos, ya lo dijo Roberto, no lo voy a repetir, pero hay una parte muy importante que le toca a los nuevos legisladores y nomás están haciendo güeyes con exhortos, o sea, no se puede gobernar con exhortos y no nos han presentado tampoco un plan de cancelación. Y peor, bueno, hemos oído barbaridades como un legislador que viene del magisterio que le dice al INE que cambie la legislación. Bueno, Dios, ¿no se ha enterado que él llegó ahí y que ese es su trabajo? ¿Cómo es posible que le esté pidiendo al INE que haga una legislación distinta, que no sean gachos? Bueno, y los otros... No. Es pendejez manifiesta. Bueno, ese es un caso, pero el otro caso que tampoco se ha enterado, que ya no está en la resistencia magisterial y que ahora es legislador, es el que está llamando a la gente a moverse para que cambiemos aquí las leyes. Bueno, bueno, así están las cosas, de increíble, de no creerse. Y mientras tanto, acá la discutidera. En concreto, ¿qué hay? Sí hay algunas propuestas específicas, muchas de ellas se presentaron echando sus barbas a remojar por legisladores priistas en estados como Veracruz. ¿Por qué? Pues ya veían venir la avalancha y se anticiparon. Tenemos entonces ciertas iniciativas incluso que ya se metieron a los congresos. Vamos a articular nada más la evaluación de permanencia en la Constitución. O sea, ni siquiera están planteando hacer una transformación radical, solamente una cosa muy específica. No vamos a condicionar la permanencia a la evaluación. Ese es un tipo de propuestas y sí las hay. Pero hay otros que han propuesto alguna cosa que parece más radical, pero en realidad clama por una vuelta al pasado. Son exactamente los mismos que quieren que regresen las cosas a como estaban, que regrese carrera magisterial y que la forma de contratación y de vínculo para la contratación de los maestros sea el sindicato.
Entonces, esos son los que quieren restaurar lo perdido. Hay otros más que hablan de una modificación mucho más amplia. Vamos a cambiar totalmente el párrafo tercero del artículo, el párrafo 3 del artículo tercero constitucional, vamos a quitar todas las evaluaciones. Y hasta ahí. Digamos que eso es lo más radical, pero finalmente todas estas propuestas se quedan dentro del esquema funcional. No están cuestionando el asunto de fondo y por supuesto ni siquiera mencionan el tema del modelo educativo, el tema de la autonomía curricular. Esos mismos legisladores no han mencionado el tema. Esteban Moctezuma nunca ha dicho que no vamos a quitar el modelo educativo. Él ha sido muy claro desde el principio y ha dicho, pues sí, podemos prescindir de la evaluación, chance y hasta aceptemos que se quiten todos los tipos de evaluaciones. Total, ahora sí vamos a evaluar el desempeño. Y el desempeño lo vamos a incorporar a través del trabajo que hace el maestro en el aula, que para eso ya probaron suficientemente una cosa horrenda que se llama método Stalin, que es un método de control de tiempos que se usó desde hace muchísimo tiempo en las fábricas y que ahora se resucitó con cara académica en Estados Unidos. Es un modelo muy alabado por el Banco Mundial. Aquí en la Ciudad de México ese modelo se viene probando desde el 2012 por un convenio que firmó la Administración Federal de Servicios Educativos con el Banco Mundial. Y ese método significa que se hace un registro de observación en el aula y todo está cronometrado. Pues ahora los maestros ya están acostumbrados a eso. Ya no necesitan ni siquiera venir el supervisor porque ya están acostumbrados a eso. Entonces, bueno, tenemos aquí un conjunto de elementos y medidas que no han sido mencionados y si Esteban se sale con la suya, fíjense, va a tener dos cosas. Un consejo consultivo, va a tener en ese despacho tan bonito que alguna vez fue de Vasconcelos, sentado a su derecha a la Unión Nacional de Padres de Familia y más a la derecha a otras organizaciones empresariales. Él quiere proponer un consejo consultivo que trabaje directamente con el secretario de Educación. Y ese consejo, si ya meten la cuchara hasta donde no, bueno, ahora imagínense, ya van a formar parte del máximo órgano de decisión del aparato educativo, del sistema educativo. Esa es una... Bueno, eso es algo que nosotros identificamos como la nueva gobernanza. Esa frase que todo el mundo repite de la corresponsabilidad de la tarea de educar, bueno, detrás de esa frase pues se han abierto magníficas oportunidades, un poder de incidencia que todavía no conocemos porque lamentablemente los investigadores educativos tampoco se dedican a estudiar eso. ¿Qué diablos es la gobernanza y qué múltiples formas ha adoptado? Y esto también es una cosa impresionante. Esa gobernanza funciona a nivel del aparato de decisiones más importantes a nivel central, pero también funciona a nivel de la escuela, a nivel local, de múltiples maneras y por supuesto en otros niveles funcionales del sistema a través de consultorías, a través de ciertos pagos de servicios. Tiene montones de caras esta famosa gobernanza, pero todos estos que han hecho iniciativas no tocan nada de eso, nada. Nosotros, bueno, pues en esta lógica de hay que salirse de este discurso, no hay otra manera más que salirse de la misma forma de plantear el problema, salirse del planteamiento de la calidad que está amarrada a los aprendizajes que son producción, que son rentabilidad. Si no es rentable o no produce algo en concreto, eso no es aprendizaje, y que esto además va a estar regulado por las evaluaciones. Tenemos que salirnos de eso y desde otro lugar pues impulsar lo que hemos llamado una insurrección pedagógica. Nosotros miramos en esta discusión que bueno, los foros finalmente se están convirtiendo en formas de organización para contener a la multitud de opiniones, a la multitud de reclamos, a la multitud de grupos y de orientaciones que cada quien con sus razones y desde sus experiencias va a tener una postura diferente. ¿Qué es el foro? Nada más que un medio de contención, nada digamos en serio, sino un medio de contención de esa multitud, de esos que reclaman
yo sí tengo algo que decir, tengo experiencia, tengo ideas importantes, todo eso se está conteniendo. Los foros se organizan a modo, los que están en los estrados son los dirigentes del CENTE. Esteban Moctezuma tiene muy claro desde el principio que si con alguien iba a trabajar es con esos. Y ahora incorporar al CENTE. Y ahora va a incorporar a la CENTE, pero bajo esas mismas reglas. Exactamente bajo esas mismas reglas. Entonces, bueno, yo la verdad y nosotros no esperamos gran cosa de los foros a modo. Claro que hay fuerzas y hay grupos. Bueno, Marcio ahorita los va a defender, pero bueno, pero seguro que hay grupos que piensan que hay que disputar, sí. Si hay posibilidades, bueno, ya lo vimos también, han sucedido cosas interesantes en Aguascalientes. Los maestros, fíjense, en Aguascalientes, estado priista y luego con un gobernador panista, reventaron el foro. El secretario de Educación no aguantó, se levantó y se largó. El gobernador se levantaron, no aguantaron. Y son los maestros de Aguascalientes, entonces, si se va a ir al foro, hay que ir a hacer eso. Hay que ir a hacer ese desmadre, hay que ir a romper, hay que ir a reventar ese circo que está regulado, controlado, con invitados, y con ese esquema de verdad que es una burla. ¿Cómo aceptan que por insaculación, lo que yo tengo algo que decir, pues chance y me toca la suerte de que sí puedo decir mi ponencia en 5 minutos, pero si no, pues ya nomás y hasta me quedé allá afuera? Entonces, aguas con eso. Eso ya pasó en Zacatecas también, parecía que estaba la cosa muy controlada, y yo creo que estaría muy bien documentarse acerca de lo que ha pasado con los foros, sobre la forma en que los han organizado, pero hay fuerzas que han logrado romper esa dinámica. Entonces, si se pudo ahí, pues se podrá en otros lugares de otras maneras. Es una forma de insurrección pedagógica que existe. Esa podría ser una, pero yo creo que ahorita Marce con más detalle va a hablar ya de manera específica sobre esto de la insurrección. Iba a preguntar más. Es una pregunta fuera del tema, bueno, está ligado pero está un poquito fuera. ¿Qué opinión les merece Rosaura Ruiz, me parece, que es de la Secretaria UNAM, de y Educación. fue designada como secretaria de Educación de la Ciudad? Bueno. No, pues tú conoces su trayectoria. Por favor, maestro. Yo sí la conozco. Yo sí lo conozco de bien padre. Por favor, nada más. No. Qué pena, ya. Comía juntos allá. No nos distraigamos de cosas importantes. Al final, Al final. allá privado. Mira, no es que los demás no merezcan oírlo, es que no vale la pena. Es una Díselo sintéticamente. Al final. Ah, bueno, está al final. Sí, es que la insurrección pedagógica es uno de los temas que más nos importa a nosotros. Y es parte de nuestras propuestas. Porque la clave es la que le hemos dicho. Marcia va a hablar ahorita de eso. Marcia, déjame decirte, la clave, el término de solución, ¿no? es uno de los modos de salir de esto. Los foros son para contener a la multitud, pero la multitud no es un concepto numérico. La multitud es un concepto político. Entonces, el tema es cómo se controla a la multitud, y la CENTE es un modo de controlar a la multitud. La CENTE y el CENTE. La CENTE y el CENTE. ¿Los dos? Bueno, a ver. Sí, aquí como ir viendo en aspecto político, por supuesto, este proceso de consulta a través de los foros, pues desde que se llega a establecer un acuerdo en Zacatecas, en Durango, perfilábamos cómo es que está dado la agenda y por supuesto el resolutivo también, a dónde van llegando. Si se plantea como un foro de consulta, y ahorita con lo que acaba de plantear Roberto sobre Progresa, decimos, bueno, pues, a ver, salió del foro, salió de dónde, se sigue avanzando,
la reforma educativa sigue su camino libre, pero distraído y contenido en un foro, en donde se lleva a una consulta donde, como señala el compañero, al término el relator no plantea lo que han ido a expresar distintos maestras, maestros en función de lo que se esperaría como una cancelación o una forma educativa distinta. Entonces, el hecho de la consulta es una contención a las resistencias, a tole con el dedo, por decirlo de esta manera, y la reforma sigue su camino. Como desde el 2014, que ningún programa de la reforma se detuvo, porque estuvo en todo ese marco, y vemos escuela al centro, escuela al 100, ruta de mejora, autonomía escolar, que fueron todos los mecanismos que fueron instalándose al interior de la escuela para que después llegase el nuevo modelo educativo. Entonces, la insurrección pedagógica empezaría como identificar, tener muy claro qué es la reforma educativa para saber dónde poder iniciar cortes que tuviesen que ver con que esto no siguiese fluyendo y no siguiera avanzando, porque el problema político de este poder es que mientras nos puedan decir que se va a cancelar y lo aceptemos, que tengamos que trabajar una ruta de cancelación cuando se dijo que se iba a cancelar, es estar en la trampa para que lo demás siga fluyendo despacio, más o menos fuerte, como sea. Entonces, ¿cuál es el centro de atención de la reforma educativa? El concepto de calidad, el máximo logro de aprendizajes, la insurrección pedagógica. ¿En dónde tendría que iniciar? Bueno, tendríamos que preguntarnos nosotros qué significa para este concepto de calidad, si estamos en él o no, porque también tenemos que aceptar y comprender que en esta trayectoria, en esta formación misma de nosotros, la calidad y el aprendizaje son parte de cómo hemos reducido la educación para nosotros mismos. Y a donde siempre la llevamos es hacia el aprendizaje. Y eso lo vemos como aprendizajes, ahora dicen algunos, ¿no? Vamos a cambiar aprendizajes clave por aprendizajes críticos. Entonces, el aprendizaje crítico sobre lo mismo, ya se rió José Carlos, ya sabe, ¿no? ¿De dónde va? Pero ¿cómo entonces ese término de la calidad por la calidad misma no nos lleva a hacer una cancelación de la reforma educativa, sino la calidad como futuro, como progreso, como esto que nos han hecho entender que tenemos que ponerlo siempre en materia educativa. Pero la concepción de aprendizaje, máximo logro de aprendizaje, ahí está la clave del concepto de calidad ultra neoliberal. Entonces, esta insurrección pedagógica, ¿por dónde la tendríamos que ir orientando? Por cortar ese concepto de calidad del texto constitucional. Pero también nos tenemos que preguntar si podemos nosotros trabajar una forma distinta de educación, porque cuando algo se cancela, hay que pensar que se sustituye. es que acá Están distraídos. Perdón, puede pasar a son raros. sí, bastante. No tiene calidad. Decía, Eso es verdad. entonces, ¿Cómo el concepto, ¿no? el concepto de calidad ahí, bueno, cómo primero tenemos que comprender el sentido del tercero constitucional? Después, esta calidad
cómo es que si se cancela y su definición como máximo logro de aprendizaje, ¿por qué la sustituimos? ¿Qué es lo que la va a hacer distinta? No tendría que ser calidad y no tendría que ser aprendizaje, lo que está en el tercero constitucional. Entonces, la insurrección pedagógica pasa por un proceso de deconstrucción de quienes estamos pensando que debe de ser de una manera diferente este proceso educativo. Porque en la historia la educación se ha reducido a los aprendizajes de contenidos, de procesos, de métodos, pero finalmente un aprendizaje que es algo que ya está hecho, que ya está dado. Desde que nacemos, aprendemos hábitos mecanizados, memorísticos. Llegamos a la escuela y aprendemos contenidos, pero los que ya están hechos, los que ya están dados. Y eso nos hace, muchas de las veces, la mayoría, siempre, que nos digan si estamos socializados o nos estamos adaptando al medio. Si estamos socializados porque seguimos lo que está establecido y somos parte de ello y pertenecemos a ello. La misma cultura es lo que nos dice. Y la educación es la transmisión cultural de las generaciones viejas a las nuevas para que se sostengan los grupos sociales. Entonces, ahí estamos encerrados, porque si seguimos manteniendo los aprendizajes, aunque le digamos críticos, también nos dicen cómo criticar al aprendizaje que estamos teniendo. Y las fórmulas y los métodos son los que ya están dados. Por eso hay un canon crítico. Y por eso la percepción no la gana. Porque funcionamos sobre la misma percepción que nos están dando. Entonces, eso pasa por una reflexión crítica de la realidad, del concepto, para poder plantear otro tipo de alternativas. ¿Y dónde están ese otro tipo de alternativas? Pues en lo que podamos construir como un bien común que consideremos dentro del proceso educativo. Pero ya entonces el proceso educativo no tendrá que ser la socialización, la adaptación, todo esto que se ha hecho sentir desde la casa y luego en la escuela, en nuestra segunda reconstrucción de la realidad, pero a través de los mismos mecanismos en los cuales hemos venido funcionando. Entonces el aprendizaje, ¿qué tal que le vamos poniendo comprensión, pensamiento crítico, conocimiento? No teoría crítica, porque también ya está dada la teoría crítica. Pedagogía crítica también. Todas las disciplinas han servido, en muchas de ellas, para hacer avanzar todo lo que ya está establecido, sin la posibilidad de que las podamos transformar. Cuando planteemos una comprensión por la realidad como motivo de la educación, vamos a estar fomentando creatividad, imaginación, y vamos a poder pensar que quien está en un proceso educativo tienda a ser feliz. No como lo está planteando ahora el mismo Moctezuma Barragán, que hay que pensar en una educación para el bienestar. ¿Cuál bienestar? Bueno, ya estamos viendo este ejemplo de Progresa. El bienestar va a ser para que los niños tengan una beca, para que tengan un ingreso y sea sustento de su familia. Pero en toda época, en todo momento histórico, la educación ha sido para la clase para la prole, para hacerlo dentro del sistema económico en el que está viviendo y aceptar esos principios, esos valores y ser parte, ser proletario, ser esclavo y hoy ser sujeto neoliberal. Entonces, en todo este tránsito, un elemento fundamental es este concepto de calidad, tronarlo del artículo 3º constitucional, con lo que
le sigue, que es el aprendizaje y también la evaluación. Pero veamos que todo esto es parte de la tradición educativa en nuestro país. Por eso se ha anclado y ya ha llegado tan poderosamente a ser parte de todos, que hay lugares, momentos, maestros que defienden los motivos educativos como el aprendizaje y la evaluación. Y la calidad, por supuesto. Entonces, todo esto viene acompañado de un proceso en donde tenemos que hacer visible lo que pasa también en las escuelas, en función de cómo comprende esta realidad, que no se debate en las escuelas el tipo de sujeto que se está formando, porque se da por hecho que los aprendizajes y la evaluación es parte ya pegada a toda la práctica docente, a todo lo que tiene que hacer. Y cuando el maestro ya está sometido y disciplinado bajo estos criterios neoliberales para desempeñar su trabajo, porque ahora va a ser su desempeño, que se va a evaluar a los alumnos por su desempeño académico, y aquí tenemos una etapa muy importante, porque en octubre ya viene la primera evaluación de desempeño de los alumnos, y su desempeño de los alumnos ya no tiene que ver con que está reprobado o no, si no es suficiente o insuficiente. Lo que el maestro va a tener que hacer de cada alumno, un reporte pormenorizado de su desempeño, con base que en los estándares que están establecidos. Y tenemos que ir hasta allá, porque el aspecto socioemocional que les planteaba hace un momento del modelo curricular, en el nuevo modelo educativo, tiene que ver también con estándares. Van a decir qué es convivencia, qué es ser sociable, qué es comportarse, qué es estar acorde con las reglas que tiene el grupo, qué es pertenecer a un club, y eso va a ser el desempeño socioemocional de los alumnos. Con eso va a ir la primera evaluación por trimestre durante todo el ciclo escolar. Al final ya no vamos a tener números, calificaciones, sino estándares de desempeño académicos, socioemocionales y en clubes, que es la autonomía curricular. Y al maestro se le va a evaluar ahora a través de esos desempeños que pueda tener el alumno, pero también cómo es su desempeño para que el alumno logre ese desempeño en la escuela. Una cadena de evaluación. Esa cadena, si no la rompemos, si no la dejamos fuera de lo que pudiese ser la cancelación, pues entonces vamos a seguir con lo mismo. Podría decirse que se cancela la reforma, y con todo lo que han planteado Roberto y Lucía, que se quite y que se está exigiendo, se está pidiendo la evaluación de no de permanencia. Yo tengo una opinión sobre de esto. Pueden quitar todo ello, porque ya está enquistado en las escuelas, en los profes, en los padres de familia. Este es el logro mayor que la reforma educativa hasta el momento ha tenido. ¿Cómo pensamos mover estos procesos y prácticas de subjetivación también desde la escuela? ¿Cómo dar voz y hacer visible lo que las escuelas saben sobre Escuela al Centro, sobre Escuela al 100, sobre el nuevo modelo educativo? ¿Qué está pasando para recogerlos? Un gran problema aquí que tenemos es que las movilizaciones magisteriales de la CENTE, las disidencias, han homogeneizado, estandarizado también para controlar la resistencia. Y si no estás conmigo, estás en contra de mí, y si no sigues mi modelo alternativo, entonces, pero los modelos alternativos de educación tienen la misma dificultad. Están hechos
o grupos de maestros para que las nuevas generaciones sean, como dicen, ese grupo de maestros que han construido los nuevos modelos alternativos, pero alternativos dentro del mismo sistema, pues hay una contradicción muy fuerte, porque no se salen de lo mismo, siguen manifestando los aprendizajes y la evaluación de otro modo. Algún día en Jalapa comentábamos, bueno, pues la educación que está planteando Moctezuma Barragán habría que darle, ¿no? Para el bienestar. Y vacilando decíamos, bueno, sí, nada más que la definición de bienestar cual sea, el máximo logro de aprendizajes, pues entonces estamos atrapados en lo mismo. Mientras todo esto sucede, porque no es de corto plazo, los cortes de concepto de calidad, de aprendizaje, de evaluación, esta santísima trinidad neoliberal en educación, calidad, aprendizaje, evaluación, la tenemos que mover desde nosotros y después compartir con los demás y entender la heterogeneidad y la diferencia que hay en cada escuela y fomentarla y promoverla, y entonces encontrar cómo, por ejemplo, la escuela para algunas comunidades escolares no es igual, hay concepciones distintas de escuela, puede ser hasta refugio para unos, puede ser vivienda para otros, puede ser motivo de reunión para otros también, pero eso es lo que no conocemos. ¿Cómo ir construyendo entonces desde abajo? La insurrección pedagógica tendrá que pasar entonces también por visibilizar esto, pero cortar el nuevo modelo educativo en lo que están implementando hoy en día. Porque eso no tiene ningún fundamento legal para estarlo llevando a cabo. Vean ustedes los spots del último informe, del que no pudo ni ondear la bandera el 15 de septiembre, ahí en el palco del Palacio Nacional. Logramos implantar el nuevo modelo educativo. Pues sí, pero ¿qué creen? Que fueron los maestros y en las escuelas quienes lo implantaron, sin obligación de hacerlo. El mayor proceso de subjetivación de la reforma está ahí. No tenían obligación de hacerlo. Antes de que iniciara el ciclo escolar desde marzo de este año, los mismos maestros estaban llamándose en grupos de redes sociales a debatir sobre los aprendizajes clave. Y después en los cursos de capacitación antes de iniciar el ciclo, cómo hacer las planeaciones didácticas, y ya hay grupos de maestros que venden servicios para hacer planeaciones didácticas y se compran. Eso no está legalmente impuesto, se puede cortar, pero está avanzando, está fluyendo y está enquistado. Y también eso hay que plantearlo. ¿Cómo es que lo hacemos nuestro? Entonces, podría quitarse varias cosas, pero si la calidad, aprendizaje y evaluación no se corta, todo lo demás va a seguir. Ese es el gran problema que tenemos en todo este proceso de cancelación, que se está manejando como una contención y gestión de las resistencias. Y ahí entonces lo que nos impide es visibilizar, nos invisibilizan todo lo que sucede en las comunidades escolares, y lo que urge y apremia antes de que llegue el primer trimestre de evaluación es estas evidencias que están en las comunidades escolares. La confrontación con los padres de familia, ustedes las pueden ver en las redes sociales, porque la reforma tuvo ese objetivo también. La percepción al ganarle en la sociedad en que el maestro era un holgazán, los padres de familia ahora son los policías para que el maestro esté en la normalidad mínima. El padre de familia no nos va a hablar del programa Escuelas al Centro, que la normalidad mínima de ahí viene.
pero ya sabe que el maestro tiene que cumplir con sus horas de trabajo, estar en la escuela. Hoy en día los maestros tienen que registrar su entrada y salida digitalmente para que se vaya su asistencia o no. Si al maestro se le pasó por lo que haya sucedido, aunque haya tenido una intensidad tremenda de trabajo escolar ese día, se le reporta como falta, porque reportó entrada pero no salida. El reloj checador no es necesario hacerlo como en la fábrica, pero digitalmente lo tiene que hacer. Eso también se podría evitar. Pero ¿quiénes vigilan también de fuera? Los padres de familia. Entonces, las tareas escolares de los niños ya se llevaron las prácticas educativas de la escuela neoliberal a la casa. Como en la fábrica, cuando el obrero trabaja, no es nada más la explotación que se hace del obrero en la fábrica, sino cómo se lleva esas prácticas al hogar. Y así funciona también la sociedad. Ya en todas esas prácticas de exigencia de tareas en tiempo y espacio concretos, eficiente y eficaz. Dirían, en mi caso, rapidito y de buen modo. Bien y con pocos recursos, pero hay que hacer. Y esa es la parte que se está también, ya no en la escuela solamente. Ahora tenemos que ver cómo ya esas prácticas también están saliendo de los linderos de la escuela. Y es un proceso todavía más complejo, porque entonces los padres de familia, imagínense, no dejan entrar a los niños porque no llevan tenis deportivos, sino tenis de tela, porque no hay recursos para el tenis deportivo, no les permiten el ingreso. Sale en el Facebook que hay un muchacho con pelo largo sentado a la orilla del bachillerato porque no lo dejan entrar, porque no se corta el cabello, y hasta que no lo haga no lo van a dejar entrar. Y es bien interesante, esto nos lo ha enseñado Lucía, a ver los comentarios en las páginas, porque yo veía las notas también y nada más decía los comentarios. ¿Saben cuántos hay más comentarios a favor? Primero le dicen al muchacho que se corte el cabello, es gay. Que respete los reglamentos. No cumple los reglamentos, tiene que cortarse el cabello, sino que no lo dejen entrar. Que se dedique a estudiar, que no sea rebelde. Padres de familia lo dicen también. Esa es una percepción ganada. Y es contra lo que también tenemos que estar ahí dentro. Esta y otras cosas habrá que seguir analizando. Sí, hay que seguir analizando. Se nos fueron todos los tiempos. Ya en 5 minutos nos van a dar las 8 de la noche. Y sin embargo, yo creo que hay que recuperar, por ejemplo, algo que subrayan a los compañeros de trabajo y subrayar que es un trabajo colectivo y de reflexión y de otro tipo como de academia y de política que es necesario hacer en las universidades y en las instituciones públicas. Es necesario, como planteaba el maestro Marcelino en este momento, cómo reconstruimos también lo público cuando nuestro sentido común, nuestra mentalidad está privatizada, diría otra profesora, Gabriela Delgado, que ya sería nuestro sentido común estar pensando que eso es lo bueno, lo amable, y cuando eres profesor, pues eso ocurre constantemente. Recuperaría esta cuestión en esta pregunta o en esta discusión de lo que está pasando en la política pública, ya sea con la posición política de nuevo, del viejo gobierno, la CENTE, la izquierda, esto que plantean de cambiar la noción, el concepto de calidad, pero además plantear una propuesta conceptual, teórica, política, que pueda confrontar este tipo de cuestiones en esta sublevación pedagógica que mencionaron los compañeros en la mesa, y que creo que tanto su trabajo como el trabajo de los que estamos aquí todos es necesario pensar en esos términos, y no solamente por una cuestión ideal, sino porque
lo estamos viviendo y estamos sobreviviendo como maestros, como profesores, y qué es lo que nos toca y nos corresponde hacer a todos, y la cuestión de no idealizar y esencializar la crítica. Es necesario hacerla y es necesario convertirla en acciones y en acciones políticas, aunque a lo mejor en nuestras carreras no nos enseñaron a hacer política, somos seres políticos, entonces hay que actuar. Y pues les agradezco muy a todos y a todas por haber venido a esta 81ª sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. Sí, 81 sesiones llevamos ahorita, llevamos 11 años haciendo esto, y invitarlos a la siguiente sesión del seminario, que en relación a lo que han estado hablando se va a llamar Calidad en la Educación, Proyecto Igualitario o Dispositivo de Control, que va a participar el maestro Sebastián Pla para el día 23 de octubre del 2018. Entonces, muchas gracias por hacer posible este espacio a todas y a todos. Y a